Los jardines del agua tienen ante todo dos características previas peculiares. En primer lugar, su autor nunca ha afrontado el reto de escribir un libro, a excepción de algunos artículos y trabajos en revistas especializadas, además de ponencias en congresos. En cambio, sí ha tenido que elaborar centenares de proyectos, informes y expedientes a lo largo de más de 40 años trabajando en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, en relación al río y sus riberas. Elementos que, además de enmarcar su profesión, han sido y siguen siendo dos grandes pasiones en su vida. En segundo lugar, este libro lo presenta una vez jubilado, al igual que os habla, como funcionario municipal, después de haber dedicado unos 14 años escribiendo centenares de folios sobre la ingente labor que ha llevado a cabo durante su trayectoria profesional. Cuando Juan Antonio me pidió que supervisara el texto y le diera mi opinión, hace ya varios años, llegué a la conclusión que me encontraba ante un auténtico tesoro escondido, ya que desde la primera página a la última emanaba una energía entusiasta del que había dedicado mucho tiempo de su vida a escribir su primer libro, y había vivido en primera línea todo lo que narraba en él. Su contenido recogía acertadamente el enfoque global de cómo el río Guadaira y sus riberas habían sido elementos esenciales en el origen de la ciudad de Alcalá, y cómo también en el devenir histórico se habían convertido en elementos indiscutibles de su identidad. Sin embargo, este valioso texto, diamante en bruto como yo lo denominé cuando lo leí por primera vez, aunque al autor no le agradaba mucho este término, necesitaba unas adaptaciones que diera como resultado una obra útil al especialista o investigador de estos temas y, sobre todo, que fuera asequible y atractiva la obra al mismo tiempo al lector medio. Después de una intensa colaboración entre ambos durante varios años, donde hemos llevado a cabo las adaptaciones filológicas necesarias, además de algunas apasionadas discusiones, ya sabéis el carácter de él y el mío, el resultado creo que ha sido bastante satisfactorio y la obra se va a convertir en referente obligado de la identidad e historia alcalareñas. El libro responde al objetivo que el autor se propuso desde un principio. Era necesario explicar las obras que se habían realizado en la ribera, así como el porqué y los antecedentes históricos. En base a ello, el autor estableció 3 líneas de trabajo diferenciadas en el libro: la investigación a nivel histórico de los antecedentes que han desembocado en lo que hoy es el monumento natural, la descripción y documentación del estado en el que se encontraba antes del inicio de las obras y la puesta en valor del resultado de las distintas intervenciones llevadas a cabo. Su estructura responde perfectamente a este objetivo que perseguía Juan Antonio, y su contenido refleja en todo momento el estilo de la personalidad de un técnico municipal cualificado en la materia, pero que en numerosas ocasiones, se lo hice ver en estos tiempos, realiza interesantes incursiones en el campo literario, lo que ha supuesto una simbiosis perfecta entre los datos objetivos que aporta y las emociones que la ardua gestión llevada a cabo durante muchos años le ha provocado ante los diversos elementos que conforman el paisaje natural de Alcalá de Guadaira: el río, la ribera, los molinos, los árboles, las plantas, los senderos. Igualmente, el autor entendió que la documentación fotográfica del proceso tendría un gran valor en el futuro. Por ello hay que destacar también especialmente
que en el libro se inserta de manera magistral un gran número de ilustraciones. Como señala el director del Museo de Alcalá, nuestro querido Paco Mantegón, aquí presente, en el apunte introductorio que también hace en el libro, decenas de fotos en el libro, realizadas también por el propio Juan Antonio Cabrera, complementan el texto de esta obra, todas ellas realizadas con el mayor esmero y profesionalidad en cuanto a la elección del momento y el punto de vista, y al uso de los recursos técnicos precisos en cada caso para lograr la imagen pretendida, aunando fines científicos, didácticos y artísticos, pero sin que toda esa cocina salte a los ojos del lector, y sí dejando libre el paso hacia la emoción que nos producen los más bellos parajes, luces, celajes o detalles por descubrir. Observarán además cómo el propio concepto fotográfico va cambiando a lo largo del libro, adecuándose a lo pretendido por el discurso de cada capítulo, pasando de bellísimos planos generales que van mostrando todas las perspectivas del monumento natural a enfoques cercanos para enseñarnos cada elemento de la maquinaria de un molino, métodos de trabajo en las actuaciones ejecutadas o detalles de alguna especie vegetal entre las muchas que pueblan las riberas. Para los alcalareños y alcalareñas que tenemos más de 50 años, parte de este material fotográfico nos hará recordar en ciertas páginas los incómodos veranos que soportábamos entonces con los desagradables olores del río Guadaíra y las plagas de mosquitos que nos hacían la vida insoportable en las noches de estío. Este libro relata brevemente los antecedentes históricos que fueron originando una forma de vivir partiendo del aprovechamiento de unos recursos naturales. Analiza las primeras iniciativas ya para convertir el entorno del río en un paraje atractivo para el turismo sevillano. Narra los momentos críticos a consecuencia de la sobreexplotación industrial y, sobre todo, detalla paso a paso la inmensa labor continuada durante los más de 40 años de etapa democrática para solventar esta situación y lograr que la ribera del Guadaíra siga siendo un motivo de orgullo y disfrute para todos los alcalareños y alcalareñas, tanto de sus elementos naturales como de su patrimonio monumental. En relación al currículum de Juan Antonio Cabrera Granado, decir que nació en Alcalá de Guadaíra en 1956, estudió Ciencias Químicas e Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Sevilla. Desde 1985 es funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá como jefe del Servicio de Parques y Jardines y Medio Ambiente. Posteriormente ha desempeñado además las siguientes responsabilidades. Entre 1989 y 1992, director técnico de obras de reforestación de la Exposición Universal de Sevilla. Entre 1996 y 2012, director de los proyectos y obras de recuperación de las riberas del río Guadaíra. Entre los años 2000 y 2004, ejerció además como director de la Oficina Técnica del Programa de Recuperación y Mejora del río Guadaíra. Y como secretario de la Asociación Civil de Afectados por la Contaminación del río Guadaíra. Hasta el año 2023 ha sido director técnico de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos del Ayuntamiento y hasta su jubilación, director técnico del Monumento Natural Ribera del Guadaíra. Antes de finalizar mi intervención, quiero, Juan Antonio, agradecerte públicamente la confianza plena que depositaste en mí para colaborar contigo hasta llegar al día de hoy, en que Alcalá cuenta con un libro de referencia en relación a su origen como ciudad, su devenir histórico y económico, además de su impresionante patrimonio natural que entre todos tenemos la obligación de cuidar con el máximo mimo y pasión que tú lo has hecho durante más de 40 años.
Me he dedicado a este libro con intensidad y pasión durante años, en los que el desánimo y abandono que todo proyecto a largo plazo siempre provoca, solo fue superado gracias al apoyo, impulso y cariño constante e incondicional de mi querida hija María Jesús, a quien este libro está dedicado, sin el cual este proyecto hubiera sido abandonado muchas veces y hace mucho tiempo. Gracias. Bien, entrando un poco ya en materia, el proyecto de este libro ha sido una tarea compleja. Al argumentario de los trabajos realizados se ha unido la investigación histórica, la documentación planimétrica y fotográfica, lo cual ha llevado años. He de reconocer que de todos los proyectos realizados es este, con mucha diferencia, el que más me ha exigido y también el que más disgustos me ha dado. Ningún otro proyecto realizado ha sido comparable, aun siendo consciente desde el primer momento de la suerte, privilegio y honor que ha supuesto. Todo tiene un principio, a veces con fuerza, incluso casi con violencia volcánica que arrastra y arrasa. El proyecto de este libro nació de otra forma, sutilmente, poco a poco, a medida que se iban realizando las obras y se iba produciendo la transformación de la ribera. Fue entonces cuando surgió la necesidad de explicar el discurso histórico y las obras que se estaban ejecutando, de argumentar e intentar conectar los elementos que hasta entonces se visualizaban de forma aislada: la geología del Alcor, el patrimonio vegetal y la intervención del hombre en la construcción de los molinos y azudes. Este libro trata de construcciones y de obras, de la capacidad del intelecto del ser humano para idear y diseñar instrumentos y artilugios capaces de modificar el territorio y la vida de sus habitantes. Las obras de la Antigüedad y de la Edad Media eran realizadas por hombres inmersos en unas condiciones que hoy serían difíciles de imaginar y suponen para todos una importantísima herencia recibida a lo largo de los siglos, por lo que nuestro sentir colectivo debe un profundo respeto hacia su entrega y sacrificio. Hay que destacar que la historia de la ribera del río Guadaíra es la historia del agua, de su conocimiento y de su control. También de las distintas civilizaciones que han ido concurriendo en este espacio en el tiempo. Es necesario entender que lo que ha sucedido aquí en la ribera forma parte de un complejo proceso que relaciona historia, conocimiento, civilización, cultura y religión. Es un discurso de siglos que ha dotado a este sector de una enorme riqueza, estableciéndose un vínculo alrededor de todo lo que se deriva del conocimiento y aprovechamiento del agua. Bien, a continuación voy a proceder a la proyección de una serie de imágenes que tienen como objetivo la descripción de lo que hay en el interior del libro. El libro está dividido en 5 capítulos y un epílogo. El primero, la génesis y la formación de los Alcores. El segundo, el principio, el proyecto y las obras. El tercero, el agua. El cuarto, el patrimonio histórico. El quinto, los parques de ribera. Y por último, un epílogo dedicado a la declaración natural. Bien, en el primer capítulo se trata de la geología y del proceso de formación de los Alcores. Se describe la formación de la geomorfología de la cuenca, en la que distinguimos fundamentalmente la gran olla central, la Vega, ocupada por un antiguo lago en el Terciario, y el escarpe de los Alcores, constituido en su parte superior por las calcararitas que son las responsables de haber almacenado el agua en bolsas subterráneas durante miles de años. También hay un apartado específico sobre paisaje y su caracterización. A la izquierda, el borde noreste de lo que es el Alcor, que arranca en el Parador de Carmona, a la derecha lo que es la Vega y abajo el cañón del Terciario al amanecer en diciembre en Alcalá de Guadaíra. El segundo capítulo se ocupa del principio, el proyecto y las obras, de cómo este sector del territorio, gracias a las condiciones geológicas y naturales que propiciaron la existencia del agua, siempre el agua, permitió la instalación del hombre en la cuenca desde el Paleolítico, realizando una serie de construcciones y dejando su impronta de azudes, molinos, caminos, huertas de ribera. También se describe el estado en el que se encontraba este sector del territorio en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, antes de las intervenciones. Paso a continuación a describir
con una serie de fotos cuál era el estado de la ribera y del río en los años 96 del siglo pasado, que no hace tanto, hace 25 años, que fue cuando empezamos con este tema. La ribera, los molinos de San Juan y Benarosa. La ribera entonces eran dos cosas, el Parque de Oromana, el Pinar, se accedía a ellos a través de esta parte, ese es el pontón del Parque de San Juan, que no era todavía público, y el Pinar, el Parque de Oromana, aquí está en su estado original. Este sería el kilómetro cero de lo que fueron las obras. Este es el estado del Parque de Oromana en el año 97 y el Pinar de Oromana tal como estaba en aquellos años. Bien, en el año 96 estábamos recién llegados a Europa y surgió el primer proyecto europeo. Concursamos y, bueno, tuvimos la suerte de conseguir la primera gran inversión, que fueron más de 3 millones de euros. Hasta entonces habíamos hecho inversiones de 30, 20 mil pesetas. Este fue el primer gran proyecto. Tuvo 3 grandes líneas de actuación. El primero, recuperar el vaso del río y la lámina de agua, restaurar el patrimonio histórico y la obtención de los terrenos necesarios porque desde la alcaldía se vio la necesidad de un parque lineal a lo largo de toda la ribera. Bien, pues una vez que se obtuvo, se empezaron las obras. Lo primero que se hizo fue recuperar el vaso del río. Observen que no había río. Al no haber azudes, pues el agua había arrastrado todos los finos de la cuenca alta, se habían depositado en la cuenca media y, bueno, lo primero que había que hacer era reconstruir el río. Una de las últimas obras, el puente de Carlos III, nuestro Padre Jesús Nazareno, que casi la tenemos olvidada, la construcción del Parque de las Retamas y San Juan. Arriba a la izquierda es el parque actual de San Juan y Benarosa. Eso era un antiguo vertedero de sólidos, de orgánicos de la ciudad hasta 1936 y 1980. Se selló y se hizo ese parque. El puente del Dragón, quizás más reciente a todos en la memoria, la construcción de caminos y la implantación de la primera pradera de céspedes. Bien, el tercer capítulo está destinado al agua. La historia del agua es la historia de la historia del agua es la historia de la civilización, la de su capacidad de supervivencia y desaparición. El agua representa un bien bastante complejo. Por una parte, un recurso básico imprescindible para su supervivencia. Por otra, impone la complejidad de su dependencia. A lo largo de este capítulo se hace un recorrido sobre lo que ha significado el agua para las distintas civilizaciones y de algunos de los adelantos más significativos de la antigüedad, íntimamente relacionados con algunas de las construcciones que nos encontramos en el monumento natural. Como particularidad, entramos con detalle en el manantial de Santa Lucía, la mina y los caños de Carmona, así como una breve reseña de lo que significó la llegada del agua a presión a la ciudad de la mano de The Waterworks Company en 1896, así como la trascendencia para la ciudad que supuso la transferencia del servicio de suministro desde 1978 a Emasesa. El capítulo número 4 se ocupa del patrimonio histórico, azudes, molinos, construcciones hidráulicas asociadas. Se aborda en primer lugar el estudio y descripción de la ingeniería necesaria para el dominio del agua, de la rueda hidráulica, de los azudes, de las compuertas, de los canales, tablones reales y caos. Aquí tenemos una foto del primer elemento regulador del agua, que es el azud, y del segundo, que es la entrada del agua en el infierno del molino, que es donde iba el rodezno. También se ha estudiado la tipología y el origen de la edificación molinera. Hay una serie de planos que se han convertido en láminas gracias a la mano del artista, de Juan Carlos Mantecón, a quien doy públicamente las gracias porque hemos estado trabajando como 4 o 5 años transformando planos y croquis en láminas y en acuarelas para que sea agradable y sencillo de leer, y esta es una de ellas. A la izquierda tenemos una sección del molino de Benarosa con todos los implementos y con todas las
los aparejos necesarios para la molienda del grano. Y a la derecha, relacionado con números, el nombre de ellos y la definición, ¿no? Llama la atención la pervivencia en el tiempo de algunos de sus nombres, ¿no? Como alfanje, como árbol, como volandera, lavija, lavijero, etc. También hemos hecho un estudio sobre el origen, el posible, probable origen de la edificación molinera en el río Guadaira. Siempre se nos ha dicho que corresponde a la época almohade, básicamente porque, bueno, en las crónicas alfonsíes, cuando aparece el molino de Benarosa y el molino de San Juan, su tenencia en 1246, y a partir de ahí, pues, lo damos por hecho, pero no sabemos lo que pasó antes. No hay constancia escrita. Bien, a raíz de las obras ejecutadas y a raíz de los elementos que han surgido a lo largo del río, pues yo establezco una hipótesis nueva de cara al futuro, de cara a los que vengan a los nuevos tiempos, para que se pueda estudiar esa línea de actuación. La tragedia del molino de Rabo de Zorra, que es lo que vemos aquí, los restos están fabricados en bloques de piedra alberiza. Son las únicas en toda la cuenca con este tipo de construcción. El resto de todos los molinos son de ladrillo y son de arena y cemento. Es el único molino que tiene solamente una piedra y está orientado ortogonalmente al arranque de los caños de Carmona. Entiendo que hay elementos más que suficientes para vincularlo antes de la época almohade, vincularlo a la época clásica y a la construcción de la galería de la mina, y probablemente incluso antes con la ocupación de Carmona por parte de Amílcar Barca y de Aníbal, porque desde aquí suministraron la ocupación de la península italiana durante 15 años, que duró la ocupación de Roma, y los productos vinieron de aquí, del Valle del Guadalquivir, y está a 14 kilómetros cruzando el río de Coria, que es donde se desarrolló la batalla de Glipo y que terminó con la Segunda Guerra Púnica, con lo cual, bueno, hay muchos elementos para investigar en todo eso. También se ha hecho un estudio importante sobre las torres de los molinos y el aspecto que presentan originalmente. Las torres de los molinos constituyeron un elemento de supervivencia único durante siglos, especialmente en el ámbito territorial de la banda morisca, la frontera. En la foto inferior izquierda, en la foto superior izquierda, tenemos el estado actual del molino de Benarosa. Y en la foto inferior izquierda tenemos el interior de la torre del mismo molino. Evidentemente hay una diferencia abismal de la parte inferior del molino, que está construida de una forma, con una serie de materiales y con un determinado grosor, y la parte superior. Eso quiere decir que esta torre fue, en algún momento, se destruyó, las circunstancias que fueran, por la guerra, por las ocupaciones, por las riadas, y de alguna forma en época moderna fue reconstruida. Nosotros nos hemos atrevido a hacer una acuarela en la que se representa el posible estado, uno de los posibles estados, lo más parecido, lo más ascendido posible, que pudo tener esa torre muy próximo a su construcción. Por otra parte, se ha escrito mucho sobre los molinos y la molinería, sobre los hombres y mujeres que las habitaban y su historia a lo largo de los siglos, pero poco sobre cómo y por qué se construyeron y cómo fue la vida de los primeros constructores. El presente trabajo ha procedido al intento de reconstrucción de los métodos y tecnología que supuestamente emplearon aquellos primeros constructores. Aquí tenéis los cárcavos de los molinos descubiertos, la nave de la molienda, y a la derecha el tablón de control de entrada del agua a los cárcavos. También se ha levantado topográficamente y con satélite la georreferenciación de todos los molinos y azudes, sus cotas de coronación y la distancia entre ellos, y se explica el funcionamiento de explotación conjunto, así como los órganos de control que existían desde tiempos de Alfonso X el Sabio. Este es un levantamiento de principio a fin, donde se ven todos los molinos y donde abajo podemos encontrar todas las distancias y todas las cotas de los molinos. Curiosamente, de principio a fin no hay tanta diferencia de cotas como originalmente se podía uno imaginar. Está hecho con satélite, con los aparatos modernos, y bueno, yo pienso que tienen toda
fiabilidad del tiempo. Y por último, se hace un recorrido específico por cada uno de los molinos, atendiendo a su tipología, construcción, historia, obras realizadas y principales características, haciendo especial hincapié en que los planos y secciones se han transformado expresamente para este libro en ilustraciones con objeto de hacer más atractivo el trabajo. El capítulo número 5 está destinado a los parques de ribera, su historia y los elementos que han intervenido en la construcción. Se ha realizado un trabajo de investigación sobre sus orígenes que arrancan desde los años 20 del siglo pasado. Y al igual que en el capítulo anterior, se analizan cada uno de los sectores atendiendo a su historia y características medioambientales. Tengo que decir que se ha hecho un trabajo de investigación sobre la huerta hispano-árabe. Todos estamos acostumbrados, todos sabemos que a lo largo de la ribera hay una serie de huertas que tienen unos nombres bastante curiosos y que al final es el origen, cada una de ellas, de lo que es hoy el monumento natural. Esas huertas que atendían a la necesidad molinera, a la necesidad de la incipiente ciudad y la de la metrópolis de Sevilla, se van instalando a lo largo del río debido al agua y van dedicándose fundamentalmente a la producción bien de horticultura, bien de frutales. Distinguimos algunas de ellas: la Torrecilla, la Alberquilla, la Peñuela o Romana. Todos fueron huertas y por eso entiendo que el origen del monumento del Parque de Ribera son las huertas de un marcado carácter hispano-árabe. Están documentadas las características de cada una de estas huertas. Y después, como decía, hacemos un pequeño recorrido por cada uno de los sectores que integran la ribera: el Parque de Romana, el Pinar de Romana, el Parque de San Francisco, muy emblemático porque pertenecía a la Orden de San Francisco, y fue aquí donde vinieron lo que se dio en llamar las primeras especies exóticas. Este monasterio estaba vinculado con el de Santa María de las Cuevas de Sevilla, y entonces las primeras embarcaciones pues trajeron los primeros zapotes, las primeras fitolacas, los Tassodium distichum, que tenemos, que son los ejemplares más significativos de todo el monumento natural, bajo mi punto de vista, y los plátanos del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde está el origen de esa planta. El Parque de Benarosa y el bosque, uno de los últimos hechos, el Puente del Dragón, el Parque de la Fuensanta y el Parque de la Retama. Por último, tenemos un epílogo que está dedicado a la declaración de monumento natural y donde se exponen una serie de propuestas de intervención a futuro relacionados con el agua, el río y la ribera. Para terminar, si me permiten, quisiera hacer una reflexión muy personal que solo nos llevará 4 minutos. Y termino. A veces tenemos la sensación de que ciertas cosas existieron y estuvieron con nosotros desde siempre, pero no es así. Los sentimientos y la memoria nos traicionan. Nada ha surgido de la nada. No son, por tanto, casualidad los sentimientos y sensaciones que se despiertan en nuestro interior cuando estamos en la ribera, cuando percibimos ese algo tan especial que nos motiva, pero que a la vez nos desconcierta. Sensaciones encontradas que nos unen de una forma intangible e inexplicable a algo que va más allá del presente y del espacio físico que nos envuelve. Algo que supera su presencia. Es la sensación intuitiva de que estamos dentro, formando parte de un vínculo, de una relación inexplicable que nos atrapa, haciendo que formemos parte no solo del presente, sino también del pasado. Es la vida de esos hombres y mujeres, generaciones una tras otra, que arrancaron su vida al río, construyendo azudes, molinos, caminos, huertas, acequias y fuentes. Gentes con diferentes costumbres y creencias que, a pesar de las continuas guerras en su frontera y de la lucha diaria contra los elementos, consiguieron transformar un entorno difícil y hostil del que extraer la vida. Gentes que durante siglos y con un trabajo extraordinariamente duro dejaron su impronta y marcaron un hito, el de escribir con mayúsculas la historia, la de verdad, la que escribe la gente corriente en la lucha por su supervivencia, trabajando y luchando, dejando así constancia del argumento del sentir de su existencia. Existencia a la que, sin saber ni entender cómo, nos sentimos unidos de una manera inexplicable e intangible, pero cierta, haciendo que también nosotros hoy nos sintamos protagonistas de esa misma historia, la de verdad. La ribera del río Guadaira constituye a día de hoy un legado único, singular y extraordinario,
un privilegio que ha llevado mucho tiempo y esfuerzo construir, quizás porque en un determinado periodo hayan cristalizado los elementos necesarios. El ámbito territorial que nos ocupa, el hoy monumento natural, es extenso, con muchas particularidades y sujeto a condiciones climáticas y medioambientales contradictorias e inquietantes. La conservación de lo que tanto ha costado conseguir requiere una reflexión detenida basada en la complejidad de las circunstancias con las que la ribera se va a enfrentar en los próximos años. Nuestra generación tiene la obligación de conservarlo y mejorarlo, perpetuando la herencia recibida y entregándola con generosidad a las generaciones venideras, que son el mayor y mejor activo de Alcalá y de los alcalareños. Muchas gracias a todos por estar aquí y por darle esta importancia que yo le quiero dar, que quiero destacar al día de hoy, porque hoy tenemos aglutinado en esta gran obra la trayectoria de toda la historia de lo que es Alcalá, pero especialmente la trayectoria de esa transformación que Juan Antonio ha plasmado en este maravilloso libro. Bien, el río Guadaíra significa para nuestra ciudad origen, presente y futuro. Nunca olvidemos que es una historia del origen de nuestra ciudad, de disfrute del presente, pero no tenemos que olvidar que tenemos que seguir manteniéndola para que tenga ese futuro. No puede entenderse Alcalá sin nuestro río, porque es el elemento que nos ha dado forma a lo largo de toda la historia, que nos ha hecho como somos. Sin nuestro río no habría castillo, no habría molinos, ni seríamos Alcalá de los panaderos, ni Alcalá de los paisajes. No seríamos la ciudad industrial y pujante que siempre hemos sido. No hubiéramos enamorado a aquellos viajeros románticos, ni a los pintores, ni nos hubieran elegido muchas familias de otros lugares como su oasis para pasar veranos dejando su huella en edificios señoriales y en los modos y costumbres de nuestra ciudad. Sin el río no tendríamos los paisajes de los que estamos tan orgullosos. No tendríamos un lugar donde pasear o hacer ejercicio que se convierten en un auténtico lujo, que eso no lo tiene nadie. Sin el río, las paredes de nuestras casas no estarían llenas de cuadros de paisaje. No tendríamos el puente, el prendimiento, el calvario, ni el ciprés en el que se talló la imagen del cautivo, ni la altura del águila, ni la mejor feria del mundo con ese fondo de pinares que precisamente mañana vamos a presentar aquí. El río nos ha modelado, nos ha hecho como somos hoy. Somos hijos del Guadaíra y muy orgullosos hijos del Guadaíra. Pero también nosotros hemos dejado nuestra huella en el Guadaíra, en una simbiosis con nuestro río, una ciudad y su río, como elementos de una misma realidad, inseparables. Los molinos, el parque, las imágenes en los cuadros son creaciones de nuestro pueblo sobre el material fecundo, generoso y agradecido de nuestro río Guadaíra. Han sido décadas de trabajo minucioso, intenso y riguroso. Un trabajo muy serio, fruto de un profundo conocimiento, pero también mezclado en esa mezcla perfecta de hacerlo con verdadero cariño, con verdadera pasión, con la delicadeza de saber que todo lo que se hace en este lugar tiene que ver con los sentimientos de los alcalareños y con la identidad de toda una ciudad. Y tú lo sabías. Por todo ello es tan importante lo que estamos haciendo hoy aquí. Presentar este libro que tiene el evocador pero descriptivo nombre Los Jardines del Agua y que edita el Ayuntamiento como corresponde a su labor y su valor histórico y su aportación fundamental a la bibliografía local. Es una obra monumental que estoy convencida que quedará para el futuro como un elemento de documentación clave. Una edición muy cuidada que se presenta precisamente, como decía José Manuel, alrededor del Día del Libro, que antes de ayer celebramos y que es la mejor forma de rendir homenaje a esta efeméride y al valor de los libros como una pieza angular para nuestra cultura. En estos años he estado muchísimas veces con Juan Antonio en nuestra ribera, junto al río para estar con él, acompañarlo,
para planificar obras y mejoras para comprobar los avances en los que se iba realizando. Lo he visto antes también en otras etapas. Tengo que decir que lo he visto también durante muchas tardes y muchos fines de semana fuera del tiempo de trabajo, porque a mí me apasiona nuestra ribera y a él igual, y hemos coincidido siempre en esa gran pasión. Tengo que recordar que siempre he visto en él el mismo amor por este lugar, el mismo amor por sus paisajes, por los elementos que lo componen, ese amor tan grande por nuestros ríos y por nuestra ribera. Siempre esa misma ilusión que cuesta mucho de mantener a lo largo de tantos años por seguir mejorándolo, por seguir cuidándolo y por seguir mimándolo. Y junto a todo ello, la satisfacción por el trabajo bien hecho, que ha ido muchísimo, pero muchísimo más allá del deber, hasta el punto de hacer de su labor durante todos estos años una verdadera pasión y un legado de enorme importancia para Alcalá que hoy estamos viendo aquí recogido. Así que cuando caminemos por la ribera y cuando especialmente lo hagan las generaciones futuras, deberemos saber que lo hacemos por lugares que, antes de ser como son, fueron imaginados y soñados por Juan Antonio. Muchas gracias por tu trabajo, una vez más, por este libro, por la dedicación durante tantos años, días de trabajo, fuera del horario de trabajo, 24 horas, 7 días a la semana. Muchísimas gracias por este libro, que es un hermoso camino de papel por nuestro monumento natural y, desde luego, un legado imprescindible para futuras generaciones, que culmina ese gran trabajo que has hecho por nuestros ríos, por nuestra ribera y, en definitiva, por nuestra ciudad, por Alcalá de Guadaira.